bandera. En primer lugar, un abrazo muy fuerte y toda la fuerza de nuestro pueblo en lucha para que tu condena injusta sea más llevadera y la luz de la solidaridad ilumine tu celda gris. Hace muchos años que milito en el Comité de Solidaridad con Euskal Herria, del mismo modo que hace muchos años que sois ejemplo de lucha y compromiso para nosotros y nosotras. Aunque la distancia y la realidad nos separe, nos une una misma forma de entender la vida y la lucha, que nos acerca hasta romper los muros de las cárceles más oscuras. Te escribo a ti, como a otros cientos de personas están escribiendo a tus compañeros y compañeras, desde diferentes pueblos en lucha del mundo. Una campaña internacional que comenzó con el Día Internacional de las y los Presos Políticos, con la intención de que la solidaridad internacional llegue a todas las prisiones españolas y francesas. No es la única acción que hemos realizado durante todo este tiempo. En los últimos años hemos acompañado la manifestación de Bilbao con nuestras banderas en la mano y hemos demostrado que Euskal Herria no camina sola. Hemos realizado manifestaciones y concentraciones en nuestros pueblos, rompiendo el cerco de silencio que imponen los estados y exigiendo los derechos que os corresponden para abrir camino hacia la amnistía. La lucha por vuestra libertad es tan importante para Euskal Herria como para el resto de los pueblos en lucha, ya que vuestra victoria también será la nuestra. Por eso, vemos necesario redoblar esfuerzos en nuestra solidaridad. Vuestra situación nos enseña hasta dónde puede llegar la demencia de los estados para frenar la lucha de un pueblo. Pero también sois el ejemplo de la dignidad de un pueblo que resiste aún sabiendo lo que le espera. Sin alargarme más, espero que estas líneas os ayuden a resistir, a seguir luchando. No estáis solos y no estáis solas. Tenéis todo un pueblo a vuestro lado, como tenéis todo el apoyo de los pueblos en lucha. No nos avergonzamos y decimos alto y claro que nosotros también os queremos. Os queremos en casa. Os queremos en la lucha junto a nosotros y nosotras. Por eso seguiremos luchando. Los y las presas políticas vascas nunca caminaréis solas. Mucho ánimo, más pronto que tarde nos veremos en la calle. Amnistía eta autodeterminazioa. Gora Euskal Herria, ezketa sozialista. Gora!